Y bueno, un último tema, obligado por la semana, obligado porque en medio de su retorno de gira, me imagino que debe haber estado cansado naturalmente el presidente de haber ido a Colombia y a Chile a celebrar a los 50 años A de... conmemorar. Conmemorar, no celebrar, perdón. Sí. Los 50 años del derrocamiento de Salvador Allende, de ese, lo que calificó todo el grupo de presidentes, incluyendo López Obrador, un acto heroico de parte del presidente Allende, 73, 11 de septiembre, que además hemos estado preguntando, irá a hacer lo mismo el presidente López Obrador el 17 de septiembre, cuando se conmemoren 50 años del asesinato de don Eugenio Garzazada de manos de una guerrillero de la idea comunista 23 de septiembre, Claro. que tanto se vanagloria en los famosos libros de texto. Ojalá que sí. Vamos a ver la diferencia, ¿eh? Claro. Vamos a ver qué pasa en ese día, aunque Claro. sea en la mañanera. Sí, claro. Pero bueno, el tema es, vemos hoy demasiado, como dirían en las películas, del brazo y por la calle, Orondo. orondos los dos, a el presidente López Obrador Y a Samuel. al gobernador Samuel García, los dos usando su dedito para inaugurar el todavía no concluido, pero ya está inaugurado. La Recordemos etapa previa Sí, de no, la a ver, entrada en vigor del recordemos acueducto. que el presidente es muy dado a hacer la preinauguración del Tren Maya, que va a correr a 200, pero que ahorita lo vamos a probar a 30. La Sí. inauguración de la refinería, que todavía no refina, pero que algún día va a refinar, pero ya la vamos a inaugurar. Y ahora la inauguración del segundo popote del cuchillo, que, bueno, ya lo inauguramos, pero nos vamos a dar todavía unos 10, 20 días para que esto se ponga al día y vamos a ver. Y va a ser nada más el 15% del total. Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando, Alejandro, con este romance moreno, Sí. naranja? Pues vayamos a la historia y vayamos un poco atrás. Cuando el gobernador Samuel García, de la mano de las redes sociales, de su esposa Mariana Rodríguez, de esa popularidad, rompen el esquema de la elección para gobernador aquí en Nuevo León y pasa del cuarto lugar al primer lugar, pues hubo señalamientos y hubo investigaciones específicas sobre el dinero, los orígenes del dinero para la campaña de Samuel García y cómo hubo triangulaciones para Publicados por Código Magenta. Publicados por Código Magenta para que llegaran, hay investigaciones y carpetas para que ese dinero, que no se sabe de dónde, No sé si se sabe. llegara. No, sí se sabe. Bueno, la familia. Sí, bueno, Ahí de la están los familia. cheques. Sí. Entonces, esa era la sombra que podría impedir que el gobernador Samuel García tomara protesta como gobernador. Pero bastaron algunas reuniones. Incluso que continuaba de candidato. Sí, Recuerda que eso fue así en es. plena campaña. Pero bueno, finalmente esa carpeta bastaba para descarrilar no solamente la campaña, sino la gubernatura o el nombramiento del gobernador Samuel García. Pero algo pasó y algunas reuniones después, algunas visitas a Palacio Nacional, algunas visitas a Dan Augusto cuando era secretario de Gobernación, pues parece que ese expediente desapareció y a partir de ahí comenzó a desarrollarse un sospechoso romance entre el gobierno federal y Samuel García. Un Samuel García que su campaña fue fincada, quizá la mitad de su narrativa, en que no estaba de acuerdo que el centro de México, la federación le quitara tanto dinero a Nuevo León y que él iba a pelear contra el presidente Andrés Manuel López Obrador para que hubiera una reingeniería y un nuevo pacto fiscal. Algo pasó, que el gobernador dejó a un lado esa narrativa y comenzó a verse muy cercano al presidente. Comenzamos a ver muy buenas palabras en la mañanera al gobernador Samuel García. Comenzamos a ver que le ayudaba en esta guerra tan fuerte que tiene contra el PRI y el PAN y el control por el Congreso y la Fiscalía. Y eso es una cosa muy importante que nos une. Ujú. Recordemos que desde la izquierda López Obrador y desde la derecha Samuel García, ambos traen la cruzada de avasallar cualquier cosa que traiga la disidencia. Claro, entonces la última prueba de ese romance pues tiene que ver con que el presidente tomó un avión después de llegar cansado, vino, agarró un avión del ejército que dice que no hace, se fue un helicóptero al cuchillo y de ahí le dio las mejores palabras al gobernador Samuel García.
Y la mejor prueba todavía del romance es que Samuel García ha expresado su interés por una candidatura presidencial por parte de MC. ¿Y eso de qué habla? Y pues no se necesita ser muy avesado en cuestiones políticas, pues una figura que podría restarle votos a Xóchitl Gálvez y que pudiera hacerle el caldo gordo a Andrés Manuel López Obrador. Hoy esa posibilidad tiene, al menos a Nuevo León, pues totalmente confundido y totalmente decepcionado el gobernador. ¿Por qué? Porque ese mismo gobernador había criticado con todas sus fuerzas y había negado el permiso al Bronco cuando hizo lo mismo en la campaña anterior. O sea, hay una hipocresía ahí de fondo muy fuerte. Hay una hipocresía de fondo y nadie se explica cómo el gobernador no solamente lo ha deslizado, sino ya podemos ver aquí en la ciudad de Monterrey paredes anaranjadas que dice, ¿por qué no soñamos con un presidente regio? ¿No? Y joven. Y joven. Rodrigo. A ver, vamos a Es que hay empezar. mucho, Hay qué mucho bárbaro. de dónde Mucha cortar. tela. Pero a ver, yo quiero retomar un poco la parte que dices, ¿de dónde viene la presión a Samuel García? ¿Por qué? Porque desde el PRI y el PAN, en la oposición tanto local de Nuevo León como en la oposición federal en el Congreso, como operadores de Morena confirman, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a Samuel García ser el candidato. ¿Y qué obliga a Samuel García a hacerle caso al presidente? A ver, en la gestión de Santiago Nieto, mayo de 2021, se filtra este expediente. Es un expediente que marcaba decenas de empresas fantasma con flujos por más de 1,600 millones de pesos. O sea, es un dineral y que señalaba directamente al padre de Samuel, a Samuel, al suegro de Samuel y a la esposa de Samuel, Mariana Rodríguez A los Cantú, hermanos de Samuel. a los hermanos de Samuel y a la hasta madre la de mamá. Samuel. Es decir, iban al entorno y al núcleo familiar del entonces candidato a gobernador de Nuevo León. Viene después un informe o un comunicado de la Fiscalía General de la República, ya no de la UIF, porque recordemos, la UIF estaba peleada con la FGR. Sí. Si la UIF y la FGR estaban peleadas y la Claro. FGR toma ese caso, pues significa que entonces Hay una la línea. investigación venía de Claro. más arriba y había una línea. Y la FGR dice, a ver, tenemos esta investigación abierta, es importante que se tome en cuenta. Un comunicado muy raro, muy inusual. Se giran órdenes de aprehensión en contra de Samuel García, órdenes de aprehensión que pasaron desapercibidas en gran parte de la prensa, y hay una negociación en los altos niveles de la política mexicana en la que, resumido, se decide, ¿sabes qué? Samuel ya no lo vamos a perseguir judicialmente, pero ya eres parte de la familia 4T. Gana Samuel la elección por sus propios méritos, por su trabajo en las redes sociales, por el conflicto que hubo entre Clara Luz y Adrián de la Garza, pero llega Samuel al poder, pero ya no llega como un retador del poder central. Llega como un, yo aliado. diría, es no solo un aliado, es prácticamente un gobernador más de la 4T. Y ahora que el presidente le pide, vas a ser tú el candidato, pues Samuel le hace caso. El argumento de que Samuel tiene 10 puntos de preferencia electoral sin hacer campaña, pues es una hipocresía absolutamente total, porque Samuel García tiene 2 años invirtiendo dinero en campañas de redes sociales. Claro. Sobre todo este año, 2023, gasto comunicación del gobierno de Nuevo León se elevó en 78% a 360 millones de pesos. De esos 360 millones de pesos, no estoy contando los contratos por más de 50 millones de pesos que tienen este año Eusen, La Covacha y todas estas empresas de Rafael Valenzuela que asesoran a Samuel García. Que no diga Samuel García que no está en campaña. Si hay videos pagados en sitios como Badabun, donde dice que el gobernador de Nuevo León hace milagros, y esto es una cita real, que el gobernador hizo llover en Nuevo León por el bombardeo de nubes, que el bombardeo de nubes es otro negocio que ya después hablaremos de eso y que, por cierto, no está científicamente comprobado que eso Claro. ayude. El tema del agua no está resuelto. El tema del medio ambiente no está resuelto. Movilidad. El tema de la movilidad no está resuelto. No se han empezado ni siquiera los proyectos. El tema Tesla no El está tema resuelto. Tesla no está resuelto. Va a llegar hasta 2027 la inversión, si es que llega, porque hay un desequilibrio muy importante de gobernabilidad.
no dicho por Rodrigo Carvajal de Código Magenta, dicho por un funcionario del consulado de Estados Unidos diciéndole a Samuel García, cuidado con la gobernabilidad de este estado tan importante para el nearshoring y para el proyecto trilateral México, Estados Unidos y Canadá. Claro. Samuel García está en campaña, Samuel García no está haciendo su chamba, ese es el gran problema que tenemos en este momento. Yo creo que Samuel García está jugando con fuego. Está jugando con fuego, ¿por qué? Porque está siguiendo todo el script del presidente López Obrador hacia la oposición. La está defenestrando, la está agarrando a patadas, está despreciando los otros poderes, por eso él quiere tener el fiscal a modo, por eso él quiere tener un presidente naranja en el Congreso local, para que él pueda manejar todo, igual que es lo que quiere el presidente. Lo mismito. Vamos a ver a quiénes invita Samuel en su grito, a ver si se invita a Pedro Arce. A Mauro Guerra. Y a Mauro Guerra. Lo mismo que hizo el presidente, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo de una otra forma que a mí la parte que más me preocupa, yo creo que es entendible hasta cierto punto el juego político que se trae el presidente y Samuel, porque es, te agarré, no te me puedes ir, y ahora si te quieres salvar, tienes que jugar bajo mis reglas. Claro. Pero dicho eso, el brinco que da Samuel de esa petición presidencial a el hostigamiento, chantaje, extorsión que ha hecho de la clase política opositora a Movimiento Ciudadano, eso sí, es un acto, a mí me parece, de un personaje que de político no tiene nada y sí tiene todo de gángster. Claro. ¿Por qué? Porque son actitudes realmente gangsteriles y muestran claramente la inhabilidad del político para sentarse a tender puentes, y hay cientos de formas en las que se puede presionar al opositor de una manera elegante. Yo recuerdo las épocas, por ejemplo, de Alfonso, no eran diferentes, ¿eh? No. Nada más que eran discretas. Así es. Don Alfonso te citaba en la oficina y le decía, joven amigo, déjame le enseño estos papeles que me llegaron. Por supuesto, yo no hago caso a estos chismes, pero me están orillando a que los ponga. Usted dice, me ayuda, nos ayudamos mutuamente. Y ya el pelado salía de adentro. Había valores entendidos. Había valores entendidos. Pero don Alfonso no salía a gritarles a los opositores. Claro. Nadie salía a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y el problema, la diferencia yo sí veo es, don Alfonso primero hablaba y después actuaba. Samuel primero actúa y nunca habla. Él nunca. No hay diálogo, Y no hay el negociación. problema es que se está llevando el conflicto a límites muy complicados de resolver. Y que no Es se, decir, no se resuelven los problemas A que ver, hay de nada más política veamos pública. dos cosas de los últimos horas, no digamos Sí. días. Ujú. Alina, Alina Vargas, claro. Vargas, pues, terminó en el hospital con una Cardiopatía. cardiopatía. Ajá. Arritmia. o ¿Por algo qué? así. Por la presión que tiene ella y su familia de todo el hostigamiento que tiene de parte del Estado. Y la que tuvo buenos arrestos fue Lorena de la Garza, que salió con toda entereza a decir, señores, aquí hay un acoso de parte del gobernador a todas las que no estamos aliados con esto, esto y esto y esto. A ver, ¿a dónde quiere el gobernador Samuel García que llegue esto? Él está más por satisfacer al presidente López Obrador que por satisfacer a Nuevo León. Y en todo esto la pregunta es, ¿dónde está la clase empresarial ¿Dónde están? de Nuevo León? Cenando con Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, Ramón. Ay, tienes toda la razón. Y también en Monterrey. Y también en Y Monterrey. Que eso quizá próximamente tenga algunas consecuencias, ya lo veremos. Y yo pondría otro elemento. Los empresarios y las organizaciones que llevaron a Samuel García, el famoso Claro. Consejo Claro. Nuevo León, todas esas personas y esos nombres y esas empresas, instituciones académicas importantes que le dieron un voto de confianza, no a Samuel, a la ciudadanía, ¿sí? Entonces, en esos momentos, y hay que ver los acosos, Ramón, o sea, el periódico Reforma, El Norte aquí documentó más de 300 denuncias en ese sentido, desde aventar basura en las calles de los legisladores. No en las calles. En la puerta de la casa. En la casa del legislador. Eso es del infantil, legislador. ¿eh? A O ver, sea, eso me sonó yo. Yo cuando vi eso
me sonó a las escenas aquellas del Padrino, donde Sí. te ponen la cabeza del Del caballo en la caballo. cama. Claro. Literalmente, nomás Claro. faltó que pusieron la cabeza de un caballo en la cama. Claro. Y entiendes que haya constante lucha entre los poderes, pero es a lo que quería llegar es, se ha llegado a tal grado que se pierde cualquier forma de arreglar ese conflicto. Es decir, si no hay una altura de esta parte del gobernador que depende de él, ¿sí me explico? ¿Hasta dónde va a llegar? Mi preocupación, Alejandro y Rodrigo, es esta. Que Samuel quiera actuar como quiera actuar, es su privilegio. Él sabrá si eso le trae o no le trae popularidad y votos, etc. Lo que me preocupa es que una gente como Dante Delgado, presidente, ¿sí?, y líder moral de Movimiento Ciudadano, siga considerando a un personaje de estas características como un potencial candidato a la presidencia. La pregunta entonces se extiende. Es un silencio cómplice, Ramón. No solamente de su cómplice, quizá en esa llamada de atención, cuando llamaron a Samuel a Palacio Nacional, quizá también incluyó a Dante Delgado para decirle, también acá de este lado hay expedientes. Por supuesto. Y cuidado con que te me salga del huacán. A ver, hay un tema con Samuel que yo creo que está haciendo un cálculo equivocado. ¿En qué sentido? Que piensa que la relación con el presidente López Obrador le alcanza para hacer todo lo que él quiere, siempre y cuando pues no te interpongas con los intereses de López Obrador. Y hay un caso de una persecución o de una petición que hizo Samuel a la Fiscalía General de la República para perseguir a un importante líder de la oposición en Nuevo León. Y desde el Palacio de Cantera de Samuel García se filtra la versión, ya hay una orden de aprehensión en contra de este líder, que por cierto nunca estuvo comprobada ni mucho menos, solo fueron rumores salidos supuestamente de la Fiscalía General de la República. ¿Y qué pasa? Eso había sido un acuerdo entre Samuel García y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Y cuando el presidente López Obrador se entera de esto, y esto me lo comenta una gente muy cercana a todo este proceso, le manda a llamar a Luisa María Alcalde y le dice, a ver, nosotros no nos vamos a meter en problemas de rancho. Después de eso, no se volvió a mencionar jamás esa famosa orden de aprehensión que había en contra de este líder de opositor. Ni siquiera el propio Samuel García lo volvió a mencionar en sus tantas diatribas contra la oposición del PRI y el PAN. Entonces, ¿a Samuel le alcanza para algunas cosas la relación con el presidente? Sí, pero no le alcanza para todo lo que él quiere, que es el poder absoluto. ¿Conclusión? No va a bastar, como bien dices, a Samuel García el apoyo del presidente. Él tuvo que haber construido lo que no hizo el Bronco, un capital político y una serie de aliados en el Estado para poderte aventar ese paso de la muerte. Hoy Samuel García estamos viendo que esos aliados y ese capital político ha sido ganado con prebendas, con lana, con presiones, con amenazas. Si esa es la apuesta del gobernador para poderse ir a una aventura de campaña presidencial y que en el Estado no haya quien se la vaya a cobrar después, creo que es un error de cálculo. A ver, para empezar, totalmente. la oposición del PRI y el PAN tiene, como son mayoría en el Congreso, tienen la facultad de designar a quien va a ser el gobernador interino cuando Samuel García vaya a su aventura presidencial. En ese inter, no creo que vayan a poner a Mike Flores, no creo que vayan a poner a Carlos Mendoza Cano, no creo que vayan a poner a Félix Arratia. Que volvamos a lo mismo. Cuando tú ves el estado mayor del gobernador con un Mike Flores, con Arratia y Mendoza, son tres muchachitos que nunca habían estado en política y hoy están al más puro estilo, ¿sí? De los que hacen los chantajes y las cuestiones, las extorsiones, para hacer lo que haya que hacer. Yo siento que eso le va a tener al gobierno de Nuevo León, del nuevo Nuevo León, y al gobernador Samuel García, consecuencias muy lamentables más temprano que tarde. Así es. Veremos. Veremos.